Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 59. Soy Raimundo Greguard desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, ¿qué tal oyente? Gracias por acompañarnos. Todo muy bien acá en Buenos Aires, empezando la semana con una gran agenda internacional que estuvimos siguiendo los últimos días y muy frío, no sé cómo está por allá. Acá hoy, para que tengas una noción, hubo 0 grados en la mañana. Bien, acá creo que hubo 5 a la mañana. 5, y en algunas zonas de Santiago hubo 1 bajo 0. Anduve viendo por ahí, 1,4 bajo 0. Así que el invierno llegó para quedarse, como dicen. Así es, así es. Lo que no para, Maximiliano, son las noticias internacionales, ¿no? Eso no para nunca, por lo visto. No, eso siempre está en movimiento, siempre hay algo lo cual hablar. Y voy a empezar de inmediato, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, y lamentablemente con algo no muy bueno. Voy a hablar sobre unas matanzas que hubo en Etiopía y Malí. El 18 de junio, hombres armados asesinaron entre 260 y 320 personas, principalmente de la etnia amhara, que es minoritaria, en el estado regional de Oromia. Sí. Fuentes locales hablan que incluso habría hasta 430 o 503 muertos, ya que hasta el día de hoy todavía se siguen encontrando cadáveres. ¿Se sabe quiénes fueron los responsables? Se apunta el gobierno local, recordemos que Etiopía es un estado federal, el gobierno local de Oromia culpó al Ejército de Liberación Oromo, que es un aliado del TPLF, que es el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, aunque sí, estos últimos no tendrían que ver en esto. Los amharas son una minoría en esta zona, en Oromia, así que una noticia realmente lamentable. Y en paralelo, en la noche entre el 18 y 19 de junio en Malí, hombres armados atacaron localidades del centro y norte del país, dejando un saldo de 140 y tantos muertos. Y el gobierno de Malí apuntó a Jamaat Nusrat ul-Islam wal Muslimin, que es un afiliado a Al-Qaeda y que es una fusión entre el Frente de Liberación Masina, Al-Murabitun y Ansar Dine. Claro. Los famosos Ansar Dine que tomaron la región norte, el Azawad de Malí en 2012. Claro, y Al-Murabitun, que era el grupo del emblemático líder yihadista en el Magreb y el Sahel, Mr. Malboro, que es, su nombre es Mokhtar Belmokhtar. Ah, sí, ya nos has hablado de Don Malboro. Pero qué tremenda estas cifras, ¿no? Sí, terrible, mira, y no apareció nada mucho en los medios, la verdad, acá en Chile nada, no sé si en Argentina, y bueno, no. Lamentable. Tampoco por acá, no. Bueno, yo me voy a América Latina, a Ecuador. Finalmente, luego de 15 días de rutas bloqueadas, el gobierno de Guillermo Lasso aceptó dialogar con los indígenas nucleados en la CONAIE y propuso el fin de estado de excepción en 6 provincias. En estos 15 días ya hubo 5 muertos por la represión policial. Las demandas, como hemos visto en este programa, las demandas de la CONAIE es los altos precios de la canasta básica, del combustible y que solicitan subsidios para la agricultura. Paralelamente a este diálogo que accedió el gobierno a realizar, en la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, se va a reunir para tratar la destitución del presidente por el pedido de la bancada mayoritaria del partido UNES, que es el partido correísta, ¿no?, de Rafael Correa, por incumplimiento de las promesas de campaña, nexos con la actual crisis política y por conmoción interna. De esos cargos se lo acusan. Se necesitan 2/3 para destituir al presidente, que es lo que se llama muerte cruzada. Si se destituye al presidente, también se destituye los miembros de la Asamblea Nacional y se convocan elecciones inmediatamente. No creo que se alcancen esos 2/3,
pero no deja de demostrar la debilidad de Guillermo Lasso, primero porque accede a las demandas de la CONAIE y segundo por esta moción de censura que se está desarrollando, que se va a tratar en la Asamblea. Que lamentable lo de Ecuador, que sigue con las turbulencias políticas y sociales, así que esperamos que este diálogo sirva para solucionar esto. Ojalá. Nos vamos a ir ahora a otra parte, a Ucrania y Moldavia específicamente. ¿Por qué? Bueno, resulta que el 23 de junio, el Consejo Europeo acordó darle el estatus de países candidatos a Ucrania y Moldavia. Técnicamente lo que dicen es que son entran a negociaciones de adhesión, pero coloquialmente se conoce como países candidatos a unirse a la Unión Europea. Es algo que claramente está reforzado y acelerado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Antes de la guerra no se hablaba ni de la candidatura de Ucrania ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Y recordemos que Moldavia históricamente ha tenido un nexo muy fuerte con Rusia, pero con la presidenta actual, Maya Sandu, que es pro-Europa, ha habido un giro. Así que yo creo que este estatus nuevo de estos países, este allanamiento para que entren a negociaciones de adhesión, tiene que ver con la geopolítica actual, nada más. Claro, sí, porque la Unión Europea dijo días atrás que Ucrania cumplía un 70% de probabilidades, o digamos, tenía el 70% del camino allanado para acceder a la Unión Europea. Faltarían algunas reformas políticas y económicas, que sería el otro 30%. Por lo que se deduce que ese 70% corresponde a tener un diferendo territorial con Rusia. Sí, y recordemos que cuando un país, los países rápidamente, en primero pasan a ser candidatos a abrir o a iniciar negociaciones de adhesión. Una vez que pasan esta etapa, ya pasan derechamente a las negociaciones de adhesión, que es cuando ya el proceso de adhesión entra en tierra derecha. Es lo que ha pasado con Turquía, Montenegro y Serbia, que están en negociaciones de adhesión. Cuando pasa esto, los países se abren una serie de capítulos, y en cada uno de ellos los países tienen que cumplir con los requisitos establecidos por la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, Turquía está estancada desde el 2005 porque solo han podido abrir muy pocos capítulos, ¿ya? Por último, recordar que Macedonia del Norte en 2005 y Albania en 2014 son países candidatos a abrir negociaciones de adhesión, pero aún no pasan esta etapa de ser ya de entrar derechamente a las negociaciones de adhesión. Y que el 10 de junio Kosovo anunció que a fines de año pedirá ser candidato en el proceso de negociaciones de adhesión. Tremendo lo de Kosovo, porque hay una gran presión sobre Serbia, que si quiere ingresar en la Unión Europea tiene que reconocer la pérdida de Kosovo. Exactamente. Y lo mismo, Macedonia del Norte está bloqueada, por ejemplo, por Bulgaria. Entonces no es tan fácil. Claro. Y por último, una cosa que olvidaba, a Georgia el 23 de junio se le ofreció una hoja de ruta para ir preparando su camino. Pero por ahora no hay nada oficial. Claro. El gobierno de Georgia, el del nuevo gobierno de Georgia, digamos, es prorruso. Así como parece extraño, pero es prorruso. Pese que tiene territorios ocupados por Rusia desde 2008, en este momento hay un gobierno afín a Moscú. Así que... Pero eso no descarta que no se una, de todas maneras, a la Unión Europea. Recordemos, Hungría es un gobierno prorruso, pero está dentro de la Unión Europea, claro. Exactamente. Bueno, estaremos siguiendo esto. Cómo no. Y bueno, no sé si tiene alguna noticia más por ahí. Sí, la última noticia importante, una brutal represión a migrantes en Melilla, es decir, en el enclave español dentro de Marruecos, con 37 muertos por la gendarmería marroquí. También hubo detenidos por la Guardia Civil española. Unas 500 personas intentaron cruzar, 113 lo lograron y fueron detenidos cuando llegaron a Melilla, y 37 murieron y el resto quedó, muchos quedaron heridos y
según indican organismos de derechos humanos, se les negó la atención médica por horas. Y bueno, siempre está la doble cara, ¿no? De que, por ejemplo, a los migrantes africanos que intentan ingresar a Europa se los trata de esa manera, los que no mueren en el Mediterráneo, por ejemplo. Y en cambio a los migrantes ucranianos se los recibe con los brazos abiertos en Europa, ¿no? Esa doble vara. Sí, mira, acá hay varios temas. Yo, para empezar, una noticia que leí hoy, por ejemplo, que la fiscalía, un fiscal marroquí imputó a 32 africanos subsaharianos por tráfico de personas. Sí. Por lo que ocurrió en Melilla. O sea, que no es novedad esto. O sea, acá hay el tráfico de personas en el cual participan marroquíes, españoles y africanos subsaharianos. Claro. Claro, son además víctimas del tráfico, sí. Claro, entonces yo quiero decir varias cosas. Lo primero, breve para no extendernos mucho, Maximiliano. Primero, la falta de coordinación política. O sea, el fenómeno migratorio viene ocurriendo hace décadas, ¿ya? Y no se han tomado las medidas necesarias, que por un lado los países africanos tienen que ofrecer gobernabilidad y buenas condiciones de vida a sus ciudadanos, que eso es lo primero, ¿ya? Luego, porque luego los países prósperos de Europa, en este caso, tienen que respetar, ¿no es cierto?, la integridad territorial y no deben tener injerencia en los países, como por ejemplo el caso de Libia o Malí, donde se generan guerras y por lo tanto flujos migratorios. En tercer lugar, Marruecos y otros países del Magreb, que son zonas de tránsito, reciben a verdaderas oleadas de inmigrantes y no son países desarrollados. Entonces pueden agarrar, acoger migrantes, pero tampoco tienen un límite, digamos, ¿ya? Y lo otro, que esta política de pagarle a Marruecos o Turquía para que sean una especie de zona tapón, no soluciona el problema de fondo. O sea, eso es evidente para mí. Y lamentablemente hay que decir dos cosas más. Primero, según yo leí, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador mostró los videos en que se ve a migrantes avanzando con palos, piedras, garfios, cuchillos. O sea, no fue un avance pacífico, pero por el otro lado se tuvieron que defender, lo cual uno diría que está bien, pero claramente hubo también abusos. Y una demostración de aquello hay fotos en las cuales se ve a los migrantes, los muertos, los heridos, están todos apilados ahí, uno junto a otro. No es un trato digno tampoco. No, esa imagen que circuló es tremenda, sí, sí. Sí, es verdad, fueron armados, pero como decís vos, saben que se van a enfrentar a la gendarmería marroquí, a la Guardia Civil española, y vienen huyendo de guerras, de miserias que en gran parte la Unión Europea, la OTAN y otros actores internacionales tienen responsabilidad directa, como decías vos, en las guerras de Malí, en el África subsahariana. Así que yo creo que Europa también tiene que ceder un poco, porque ellos mismos también han provocado gran parte de estas miserias y sostenido dictaduras o guerrillas y gobiernos autoritarios que han provocado estas miserias. Sí, aparte que, por ejemplo, yo le digo que en España hay un debate actual, porque en el fondo se deja como al malo la película Marruecos, ¿no? Pero nadie habla de España. O sea, hubo abusos policiales, te lo firmo que seguro sí. Pero si venían a atacarte con garfios, con palos, también hay que defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Europa paga para que Marruecos haga esto, para que Turquía haga esto, y los europeos, estoy hablando de los políticos, se lavan las manos. Aquí en Europa no hay violación a los derechos humanos. Claro, le pagan para que el trabajo sucio lo hagan los estados tampón. Exactamente, entonces es muy complicado y hay que entender a todas las partes involucradas. Yo lo que quiero decir para terminar es que es hora de realmente tomar decisiones para frenar esto. Sí, la verdad que sí, es un tema complejo y arduo y muy triste también. Sí. Bueno, con este sabor amargo, Maximiliano, nos vamos a tener que irnos a una pausa. Sí, después continuamos con el primer análisis. ¿De qué se trata? Vamos a ya un clásico a esta altura, me parece, un nuevo índice. En este caso, el índice de paz mundial 2022. Bien, me gustan tus índices, así que después de la pausa los analizamos. Seguimos en El Mundo desde el Sur, emisión número 59. Y bueno, como nos adelantó Raimundo, tiene preparado un nuevo
índice en este momento dice de paz mundial, ¿no? Se trata de eso. Sí, es el índice de paz mundial 2022, elaborado por el Instituto para Economía y Paz, Institute for Economics and Peace, el nombre original, que realiza este estudio en 163 países y equivale al 99,7% de la población mundial. Para hacer este índice se toman en cuenta 23 indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Y se basa principalmente en tres áreas. El nivel de la seguridad, ¿ya? El alcance que tienen los conflictos que se están desarrollando en estos momentos a nivel interno y externo, y por último el grado de militarización. Mira, primero unas pequeñas cifras como a nivel global de resumen. La paz, esta medición que hacen de la paz, bajó en un 0,3% a nivel global. Y, de un año a otro, digamos. Claro, el 2022 en comparación al 2021, y no es algo tan nuevo porque en los últimos 14 años, en 11 de ellos ha bajado el grado de paz en el mundo. ¿Ya? Sobre el índice de este año, 90 países mejoraron, 71 empeoraron y 2 se mantuvieron. Sí. El impacto económico de la violencia aumentó en un 12,4% en este informe que corresponde al año pasado. Recordarle a la gente que el título dice Informe de Paz Mundial 2022, pero corresponde al 2021. Claro. Medio Oriente y Norte África sigue siendo la región menos pacífica del mundo, mientras que Europa es la otra cara de la moneda y es la más pacífica. ¿Cuáles fueron los países donde hubo más deterioro? Los 5 países donde se deterioró más la paz. ¿Cuáles fueron? Rusia, Ucrania, Guinea, Burkina Faso y Haití. Y Rusia y Ucrania es antes de la guerra. Bueno, esto involucra todo el 2021, así que claramente sí. La guerra empezó en febrero, así que aún no se está contando la guerra. Exacto. Dijiste Rusia, Ucrania, Burkina Faso y Haití. Y Haití, claro. Así que nosotros hemos hablado en otros programas de Rusia, de Ucrania, de Guinea y de Burkina Faso. Incluso también lo hicimos sobre Haití, cuando mataron a su presidente. Claro, claro. Así que eso lo demuestra. Después, los 5 países a la inversa donde ha habido más progresos en paz han sido Libia, Arabia Saudita, Egipto, Filipinas y Argelia. Esto no significa que los países que por ejemplo, que progresaron estén arriba en el ranking. Solo son países que tuvieron grandes saltos. Claro, claro. Porque en Libia había una guerra tremenda que en este momento está bastante calma con respecto a lo que era años anteriores. Exacto. Ahora, ya entrando en tierra derecha, viendo el ranking en sí, voy a mencionar los 10 países. No, los 15 primeros. ¿Por qué? Porque los 15 primeros son los que están evaluados como en la categoría de un alto nivel de la paz. ¿Ya? El estado de la paz está en un alto nivel en 15 países en el mundo. A ver. Y son, desde el primero hasta el número 15, Islandia, Nueva Zelanda, que ambos estaban en el pasado informe en estas mismas 2 posiciones, Irlanda, Dinamarca, Austria, Portugal, Eslovenia, Chequia, Singapur, Japón, Suiza, Canadá, Hungría, Finlandia y Croacia. Esos son los que tienen un altísimo nivel, muy alto. Después vienen otros países que tienen un alto nivel de paz, que son varios, y llegan hasta el lugar 67. ¿Ya? Sí. Podríamos ver, por ejemplo, de América Latina, ¿o no? Sí, sí, cómo no. ¿Cómo está la situación de América Latina? Te voy a decir que el que está mejor ubicado es Costa Rica. Claro. 38 en el mundo. Y luego viene Uruguay, 46. Hasta ahí no hay ninguna sorpresa, ¿no? Y el tercer lugar, Chile, 55. Muy bien. Pero ¿viste? Chile te quejas, pero no está tan mal. Pero Chile bajó 6 puestos. Bueno, está bien. Después... Pero está entre los 3 primeros de América Latina. Sí, y cerrando el grupo de países latinoamericanos que están dentro de los... en el rango de países donde hay un buen nivel de paz,
aparece Panamá en el puesto 61. Argentina, tu país, quedó por fuera, pero por nada. Está en el lugar 69, en el nivel medio, y hasta el lugar 67 estaban en la zona alta. Ajá. Así que igual Argentina está ahí. Bajo, ¿Y el año anterior? 74, subió. Ah, bien. Ecuador, Paraguay, Bolivia también están ahí, en esa zona. Nos vamos a ir a los peores, lamentablemente, hay que destacar. Quiero saber los peores. Desde el lugar 128, 127 en adelante, están los países con un nivel bajo de paz. Y desde el lugar 150 hacia atrás, los que están donde la paz está en un nivel muy bajo. Y aquí están esos países. Desde el 150 hasta el 163 son Malí, Libia, Corea del Norte, Ucrania, Sudán, República Centroafricana, Somalia, Irak, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Rusia y, en los últimos 3 lugares, repitiendo sus ubicaciones del año pasado, Siria, Yemen y Afganistán. Claro. Me extraña lo de Rusia, porque, digamos, dentro de Rusia en este momento no hay una gran conmoción interna. Pero vos mismo dijiste que también está tomado el alto grado de militarización, hay otras variables, ¿no? Las 3 principales son la seguridad de la gente, el grado de militarización y el desarrollo de conflictos internos o externos. Las 3 variables están presentes en Rusia. Claro. Entonces, y lo mismo Ucrania. Sí. Hay que mencionar que Venezuela, Colombia, países latinoamericanos, quedaron por muy fuera en este lamentable grupo de los que tienen un nivel muy bajo de paz. Me imagino que El Salvador, Guatemala y Honduras también debe estar, ¿no? Entre los peores de América Latina. Te voy a dar los peores de América Latina. Sí. Tú decías El Salvador, 114 del mundo. Haití, y está en nivel medio. Haití, 115. Te voy a nombrar los que están en el rango bajo o muy bajo, que son Estados Unidos, 129. Epa. Brasil, 130. México, 137. Colombia, 144. Venezuela, 148. Y bueno, ya hasta ahí llega la lista de los latinoamericanos. Interesante los Estados Unidos también, ¿no? Claro. Los conflictos internos, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que afectan mucho estas matanzas que ocurren, ¿no? Sí. El nivel de seguridad es muy bajo, obviamente, y bueno, Estados Unidos también está involucrado en conflictos y hay un alto grado de militarización. Claro. Lo de Brasil es preocupante. Sí. Lo de Perú es preocupante porque aunque está en nivel medio, bajó 13 lugares, por ejemplo. Ajá. Y Cuba bajó 9. Claro. Así que son datos que nos sirven para ver un poco cómo está esto en el mundo, ¿eh? Seguro. Sí, siempre estos rankings muestran, son estadísticas o datos que muestran un poco la realidad, nos ayudan a ver, a vislumbrar cómo se encuentra el mundo en distintos aspectos. Siempre muy interesantes y bienvenidos a esta clase de informes a los que nos tenés acostumbrados ya. Sí, y como corolario voy a decir cómo está la situación por regiones. Ajá. Desde la más pacífica a la menos pacífica, sí, sería Europa, Asia-Pacífico, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Sudamérica, Rusia y Eurasia, África subsahariana, el sur de Asia y Medio Oriente y Norte África. Claro. Lo interesante es que las regiones que empeoraron son Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Rusia y Eurasia y África subsahariana. Sí, vamos a ver el informe el año que viene, ¿no? Con la guerra en Ucrania, cómo afectó esto a estos países, Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, va a ser interesante ver eso el próximo año y hacer la comparación. Sí, y el deterioro también en Malí, en Etiopía, bueno, hay mucho para analizar en el ranking del próximo año. Mucho todavía, así que, pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Bien, muy interesante, muy buenos esta clase de informes. Bueno, en el próximo bloque seguimos con otro análisis. Así es, me parece que nos va a hablar un poco sobre lo de Rusia, Ucrania.
Sí, a pedido del público nos dijeron, pero ¿qué está pasando en Rusia y Ucrania? Ya en los noticieros ya no lo veo tanto, ¿qué pasó? Bueno, vamos a analizarlo en el próximo bloque. A la pausa y entonces después de eso estaremos con este asunto. Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque del programa de hoy. Pasa volando el tiempo, Maximiliano. ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Cuáles son las novedades que nos tienes? Bueno, a nivel militar, el avance ruso ya es imparable. Está a punto de tomar todo el Donbass, las dos provincias, Donetsk y Lugansk, ya están a punto de caer. Hay bolsones de resistencia, pero los mismos ucranianos admiten que no van a resistir mucho. El gobierno ucraniano advirtió que el 50% de sus fuerzas militares, estoy hablando de vehículos, armas, tanques, misiles antitanque, bueno, han sido, los han perdido, porque han sido atacados por Rusia, que atacó depósitos, y también han sido usados. Así que tiene su capacidad al 50%. Esto no sé si realmente es así o es un guiño a Occidente para que le siga enviando armas. Realmente esto no lo puedo saber. Paralelamente a este avance militar de Rusia, se produjeron hechos geopolíticos en la OTAN, como por ejemplo, Lituania está bloqueando el enclave ruso de Kaliningrado, que es una porción de Rusia que se encuentra entre Lituania y Polonia en el mar Báltico, en el territorio continental europeo, pertenece a Rusia, y Lituania lo ha bloqueado en un 50%, es decir, que por tierra no les deja llegar, los trenes de carga no pueden llevar insumos a Kaliningrado, principalmente los que atraviesan Bielorrusia, ¿no? Entonces, bueno, muchos dicen, bueno, acá esto es podría ser una declaración de guerra. Rusia podría verse afectada de tal manera, una parte de su territorio bloqueada por tierra. Sin embargo, Rusia dijo que iba a tomar medidas, pero las medidas que supongo yo que puede llegar a tomar, no creo que sea una medida militar directa, porque sería ir a la guerra con un país de la OTAN, lo que provocaría lo que todos sabemos. Sí. Que se metan los otros países de la OTAN, ¿no? Estados Unidos principalmente, en la guerra. A lo que Rusia no desea ni tampoco la OTAN desea. La OTAN está muy cómoda con enviarle armas a Ucrania y hacer una política de sanciones y de aislamiento de Rusia. No es cómodo meterse en la guerra. Por otro lado, lo que está preparando Rusia es que Europa pague el costo de la guerra. ¿En qué sentido? Bueno, el corte de los suministros de gas, el alto precio de las materias primas, para que, por ejemplo, en el invierno, cuando llegue el invierno y el frío sea tan crudo y las industrias no tengan capacidad energéticas o tienen que acudir a otras fuentes energéticas o mismo al gas, pero comprado a precio más caro de otras fuentes, sino de Rusia, puede negociar la paz con Ucrania de manera más ventajosa, porque Europa va a estar presionada, ¿no? En el invierno crudo que falta todavía, pero se va a ver presionada y Rusia puede sacar una ventaja. O sea que es muy probable que la guerra se extienda por lo menos entre 4 y 6 meses más. Y una pregunta, Maximiliano, a propósito de esto que estás mencionando. Yo hoy leí que Putin hizo su primera visita al exterior desde que empezó la guerra con Ucrania y fue a Tayikistán y después va a seguir a Turkmenistán para ir a una cumbre de los países del mar Caspio. Esto, ¿cómo lo ubicas esto en este contexto que estás mencionando? Bueno, los países del mar Caspio son países que además están en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un grupo político y económico y comercial en el que se encuentra Rusia, China y todos estos países, más Irán, India y Pakistán. Pero si vamos estrictamente a lo del mar Caspio, es el patio trasero de Rusia, son las ex repúblicas soviéticas que están aliadas a la política de Moscú, dependen mucho
económicamente, militarmente, de Moscú, forman parte del Pacto de Seguridad Colectiva. Es decir, que cualquier ataque que sufran, inclusive de fuerzas, por ejemplo, extremistas, como ha pasado en Tayikistán en la década del 90 y en Uzbekistán, grupos extremistas islámicos, Rusia ha enviado tropas para apoyarlos y también les cuida las fronteras. Son parte de las ex repúblicas soviéticas. Esto sucede con todas las ex repúblicas soviéticas asiáticas, menos con Kazajstán, que Kazajstán tiene una política ambigua, es muy aliado de Rusia, tiene una economía bastante simbiótica con la de Rusia, se benefician ambos países, pero en este momento, en el foro de San Petersburgo, hace 2 semanas que se realizó en Rusia, el presidente de Kazajstán dijo que no reconoce a las provincias separatistas prorrusas ucranianas. Es decir, que ahí se despega un poco de la política rusa en la guerra, pero esto no significa que no siga siendo un aliado económico de Rusia y no se pliega a las sanciones occidentales como ha querido Occidente. Digamos, está jugando a 2 puntas porque tampoco quiere perder las inversiones occidentales, es también un gran aliado de China y, bueno, por supuesto de Rusia. Sí, Sí, decime. No, digo que interesante todo estás comentando. Kazajstán, aprovecho de mencionar, un país que bajó 29 puestos en el índice del cual hablamos hace poco. Ajá, bastante, claro. Tuvo una revuelta a fines del año pasado y en enero Rusia, un mes antes de la invasión a Ucrania, envió tropas para apuntalar al gobierno de Kazajstán. Ahí se explica. Claro. Bueno, Rusia tomó estas medidas. Ya sabemos que le cortó el gas a Polonia, Finlandia y Bulgaria por no pagar en rublos. Ahora se lo cortó a Francia. Tampoco era tanta la cantidad que recibía Francia del gas ruso, ¿no? Pero se lo cortó a Francia. Y le disminuyó el flujo de gas a Eslovaquia, Italia y Alemania. Esto es una medida de presión de Rusia para que le dejen de enviar armas a Ucrania, ¿no? El gas subió un 27% a nivel mundial desde que estalló la guerra. Sin embargo, en Hungría, parte de la Unión Europea, como no tuvo el permiso de la OTAN de seguir dependiendo del gas ruso, porque el 100% del gas que usa Hungría lo trae desde Rusia, bueno, en Hungría el gas bajó un 7%, uno de los pocos países donde la energía bajó de precio. La guerra también provocó la subida del 70% del carbón, el 60% del trigo, 46% del níquel, 29% del petróleo, bueno, el maíz también subió. Entonces Rusia está, bueno, usando esto para presionar. En la reunión del G7 que se está desarrollando ahora, hay algo llamativo, ¿no? El primer ministro británico, Boris Johnson, lo que propuso es, tildó de inútil el plan de Emmanuel Macron para negociar con Rusia. Macron es, creo que en este momento, el único presidente de la OTAN que tiene diálogo con Putin, o casi el único, digamos, de las potencias más importantes. Y también el G7, Europa, con Alemania a la cabeza, se unió para establecer que las sanciones a Rusia no sean sanciones que impacten en Europa. Ya es un poco tarde en realidad esta medida, porque ya vemos que al cortar Rusia el gas, Europa se está viendo en muchos problemas para conseguir el suministro, pero ahora Estados Unidos quiere imponer el bloqueo y las sanciones al oro ruso que se compra en Europa. Europa está viendo estas medidas porque no quiere volver a perjudicarse como se perjudicó con el gas. Y bueno, para finalizar, el envío de armas a Ucrania continúa. Joe Biden lo volvió a aumentar esta semana, tanto el presupuesto en efectivo, en dinero, en transferencias, como también en vehículos y armas. Y esto un poco se condice con lo que decía Boris Johnson, ¿no? Él no quiere la paz porque en realidad la industria armamentística británica y norteamericana se beneficia mucho de esto que está sucediendo, y las sanciones que logran debilitar gran parte de la economía rusa hacen que Rusia no sea la potencia de peso que era antes, pese a su avance militar. Le está costando la guerra, aunque obtenga ganancias. Por esos 2 motivos tampoco termina la guerra y no permiten desde la OTAN no permiten que
y Ucrania se siente a negociar, ¿no? Así que bueno, es político. El fin de la guerra es algo político. Todos los actores deberían sentarse a negociar y no es lo que está sucediendo por la conveniencia de algunos países. Lamentablemente la guerra es un buen negocio para algunos. Exactamente, sí, es el mejor ejemplo este. Así que bueno, una lástima, muy bueno el informe, nos sirve para saber en qué está todo esto. Y lamentablemente, eso sí, con esto ya vamos a tener que ir terminando el programa de hoy. Sí, yo diría de cerrar abruptamente la cortina, porque la paciencia de nuestros oyentes también tiene un límite. Todo tiene un límite en este mundo y todo lo que empieza tarde o temprano termina. Nosotros no somos parte, no somos una excepción. Así que Maximiliano, te deseo una excelente semana y lo mismo para todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos, un gusto haber hecho el programa con vos, Raimundo, y bueno, nos vemos en el programa número 60 entonces. Exactamente, nos vemos este jueves, ya jueves 30 de junio, último día de este mes del año.